Ya en estos días vamos a celebrar Navidad, ¿verdad? Y quería compartir algo acerca de esto porque es parecer que en el mundo se está medio olvidando el significado de Navidad. Para los mediados del siglo pasado, Coca-Cola estaba sufriendo con sus ganancias y utilizó algo que usaban en Navidad a un hombre llamado San Nicolás. Le cambiaron su parecer y pusieron a Santa Claus, ¿verdad? Usando el San Nicolás que en los tiempos de antes era parte de la celebración navideña. Lo cambian, le ponen el traje rojo porque si usted mira Coca-Cola, ¿verdad? La Coca-Cola tiene el símbolo rojo con blanco. Solo visten de esa manera y eso empieza a transformar la Navidad de su significado original. Hoy en día, cuando usted ya relaciona a Navidad, no la relaciona ya con Cristo o el nacimiento de Jesús, sino que lo celebran ya con Santo Claus. Y a la misma vez que ha causado que los niños crean en un hombre que les trae juguetes. Y en realidad son los padres que compran los juguetes y se los regalan en la mañana y no se dan cuenta y hasta que estos niños son adultos y ellos tienen que también compartir en los regalos y en el intercambio de regalos que se dan cuenta que no hay un Santo Claus. También que ha causado en últimamente la Navidad como que ha molestado a ciertos individuos cuando le dice Merry Christmas, porque la palabra Christmas o Navidad, la Natividad, que es la celebración del nacimiento de Jesús, les molesta porque no creen en Dios. Esa palabra de Christmas, de Cristo, o Navidad, de la Natividad, es algo que les causa un poco de dolor y para no ofenderlos han cambiado la Navidad de Merry Christmas, Feliz Navidad, a Happy Holidays o Feliz Días Festivos. Quieren celebrar Navidad, pero no quieren ser ofendidos. Pues si se ofenden, no lo celebren, ¿verdad? De lo cual la gente se molesta. ¿Y por qué causa? Les dije, parte es por no saber la importancia de Navidad. Nos toman que la Navidad, ¿verdad? Que en la Biblia no enseña con exactitud el día del nacimiento de Jesús. Pero vamos a tratar de aclarar ciertas cosas en esta mañana para ayudarnos a entender un poquito más acerca de la celebración de Navidad. Y empezamos en Lucas capítulo 22, verso 15. Y dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y están celebrando un día que es la Pascua. Y le está diciendo que ha deseado celebrar la Pascua antes de su muerte. La Biblia sí es exacta cuando la muerte de nuestro Señor Jesucristo es de ser. Y es en la celebración de la Pascua que durante los años cambia el mes. Hay veces que cae en el mes de marzo, en otros días caen los principios de abril. Es por eso que nosotros celebramos la Pascua o la muerte de nuestro Señor Jesucristo en los meses de marzo y abril, porque lo dice con exactitud. Pero lo que no da la palabra con exactitud es el día. Miramos en Mateo capítulo 2, verso 16, y dice, Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Los magos seguían la estrella que se había aparecido, el cual anunciaba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El ángel se le había parecido
a los pastores, de los cuales también unos pastores iban en camino hacia donde Jesús había nacido. Y ahora estos magos que estudiaban la astrología, estudiaban las profecías, se habían dado cuenta que había una estrella que se había aparecido fuera de lo normal. Y esta estrella los dirigía hacia Belén, sabiendo que en las profecías de la Biblia hablaba el nacimiento del rey que ha de nacer. Lo primero que estos magos hacen es ir al palacio donde se encontraba el rey Herodes. Al inquirir acerca de dónde está el rey que ha nacido, pues no nació en un palacio, sino que sabemos que Cristo nació en un pesebre. Y ahora el rey Herodes quiere saber, bueno, qué está pasando. Él inquiere de sus siervos y le dicen, sí, esto es lo que ha de suceder. Esto es lo que dicen las profecías, que en Belén de Judea iban a ser el Cristo, el Mesías. Y les dice a estos magos, vayan, búsquenlo y vengan para atrás para decirme dónde se encuentra este rey que ha nacido, para yo ir a adorarle. Cuando no regresan, le entran coraje a este rey. No porque quería ir a adorarlo, sino que era una amenaza que este nuevo rey había nacido. Si hay un nuevo rey, es algo que va en contra del rey no actual, ¿verdad? De lo cual entonces él manda a Belén a matar todo niño menor de 2 años. ¿Por qué? No sabían exactamente cuándo había nacido Jesús, pero sabían que ha de tener 2 años o menor. Es la razón que también varios historiadores piensan que el día que nace Jesús no estaban todos presentes como en veces lo miramos. Se cree que ya Jesús tenía una edad de 1 año a 2 años cuando se presentaron ante Jesús, entregándole los regalos. Y es la razón que Herodes manda matar a todos estos niños menores de 2 años. Nuevamente queremos saber un poco, ¿verdad?, acerca del día. Bueno, aunque la Biblia no manda el día tal como lo hizo con la muerte, ¿verdad?, que nos mencionó la Pascua como el día antes de la crucifixión de Cristo, pero no es que no es importante el nacimiento de Jesús. Estaba todo escrito a dónde y a quién le iban a hacer Cristo por medio de las profecías, cual se encuentra en Miqueas capítulo 5 verso 2. De lo cual dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta fue la razón que también Herodes manda a Belén a matar a los niños, porque dieron en la palabra y dieron cuenta que Miqueas, el profeta, había mencionado que en Belén de Judea habría de nacer el Mesías. Aunque la Biblia nuevamente no nos da con exactitud el día, sí nos da referencias de acontecimientos que iban a hacer y dónde iban a ser. Nos dice también la palabra a quién le iban a hacer, de lo cual Isaías capítulo 7 verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Menciona dónde iban a nacer, en Belén, y a quién le iban a hacer, a una virgen. Y cuando miramos la historia, ¿verdad?, cuando leemos los evangelios, nace a la Virgen llamada María. Al punto que cuando el esposo José se da cuenta que estaba encinta,
la iba a dejar porque estaba embarazada y era en contra de la ley. Si él hubiera abierto, como diciendo, la boca, podía haber sido apedreada María. Pero un ángel se le aparece a José y le dice: esto es del Espíritu. Recibe a María y está ahí a los principios de la vida de Jesús en su nacimiento. Le enseña su oficio de carpintero. Cuida de él. Pero, ¿qué han hecho también el hombre al oír la palabra que Jesús ha nacido? Usan ese término como que es el principio de Jesús. O sea, él no está en el principio de la Biblia, sino que Jesús está al principio o a los mediados de la Biblia, porque habla de su nacimiento. Y cada uno de nosotros sabemos que el nacimiento es un principio. Y relacionan el principio de la vida con Jesús. Pero cuando le acabamos de leer el verso y el nombre que se le da a, uno de los nombres que se le da a nuestro Señor Jesucristo, dice: y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y tiene nacimiento Jesús en forma humana, de lo cual llegaría a la humanidad, al hombre, a la mujer. Se aparece en forma que lo podamos ver físicamente, porque anteriormente no podían ver a Dios. Moisés le dijo: quiero verte. Y le dice Dios: no hay hombre que me pueda ver y vivir, pero te voy a hacer un favor, Moisés. Te pondré en medio de la peña, o sea, de las piedras. Y cuando vaya llegando, pondré mi mano y cubrirás para que no me mires de enfrente, pero en cuanto pase, me mirarás las espaldas. Y dice la palabra que cuando pasó, Dios le cubre y va pasando y le mira la espalda a Dios. Pero ahora Dios se aparece al hombre en forma humana. Jesús no tenía un principio. Nos enseña Juan capítulo 1, verso 1 al 4, de lo cual dice: en el principio era el verbo. No está hablando del principio de su nacimiento, sino que está hablando el principio de la creación, de lo cual dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo estaba en el principio. Al hombre se le hace difícil entender que Jesús ya estaba antes de su nacimiento. Lo que vino a ser el nacimiento de Jesús es su apariencia en forma humana a la humanidad. Y Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios mismo se separó. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El pastor hablaba el viernes, cuando Dios hace al hombre, que se oye la palabra que dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra apariencia. ¿Con quién hablaba? Dios.
hablaba en medio de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios. Y ahora Dios, Hijo, se despoja, se separa. ¿Para qué? Para ser hombre igual a cada uno de nosotros. A sentir dolor, a sentir enfermedad, a sentir lo que usted y yo sentimos. ¿Y por qué es esta razón que Dios se tuvo que hacer hombre? Bueno, tenemos que ir a Génesis capítulo 3, 15. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí empieza la profecía de la razón que Cristo tenía que despojarse de Dios para hacerse hombre. Tenía que separarse para venir al mundo. Los versos anteriores o el capítulo anterior de Génesis habla acerca de la caída del hombre. Y cuando cae el hombre, cae en forma humana. Dios podía decir al instante: limpio eres, porque creó todo por medio de ¿qué? La palabra. ¿Qué dijo? Hágase. Sea. Durante la creación, en las palabras que Dios decía: sepárense en las aguas, hágase la luz, que la tierra produzca fruto. Todo era por medio de su palabra, y puede haber sido algo simple de decir: limpio eres. Pero el pecado entró a la humanidad por medio del hombre. Y Dios había creado al hombre perfecto. Y cuando digo hombre, incluye a la mujer. Era algo perfecto esta pareja que Dios había creado, de lo cual al pecar son separados de Él. Pero Juan 3:16 no dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios le dolió lo que había acontecido en el Edén. Cuando llega, le pregunta a Adán: ¿qué has hecho, Adán? Le había dado un mandamiento y dice: de todo fruto puedes comer, excepto del libro del árbol del conocimiento del bien y del mal. Caen a la tentación y ahora llega Dios y le dice: ¿qué has hecho? No es que no sabía Dios lo que había hecho Adán. No es que Dios no sabía lo que iba a acontecer en el Edén. Dios lo sabía exactamente, todo lo sabe. La pregunta es: ¿entiendes, Adán, lo que tú has hecho? ¿Entiendes, Adán, el dolor que has causado a tus descendientes? ¿Entiendes, Adán, qué has hecho? Eso es la palabra que está preguntándole Dios a Adán: ¿qué has hecho? ¿Por qué te has dejado caer? Te había dicho lo que iba a acontecer, pero ¿por qué? Es lo que le dio a entender. Pero su amor era más. No tenía coraje, era un sentir de dolor lo que había sentido de Dios. Pero su amor ya tenía un plan predestinado, de lo cual su Hijo vendría a morir. ¿Para qué? Traernos nuevamente cerca a Dios. El pecado nos separa de Dios, pero la sangre de Cristo nos vuelve a traer a Dios. Le dije que tuvo que ser en la carne, ¿verdad? Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él pecado la muerte.
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y uno dice, hermano, yo no estaba allí, hermano, yo no estaba allí en el día de que Adán pecó. Pero un niño pequeño no se le tiene que instruir a pecar o a hacer mal. El niño pequeño cuando hace mal, ¿verdad? Ese bebé, cuando hace algo mal, ¿qué es lo que hace? Se esconde. El pecado ya está en la persona. No se le instruye, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. Cuando hace algo malo ese bebé, se esconde detrás de las cortinas. De lo cual, ¿por qué? Nuevamente, porque dice el verso, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. La muerte, no estamos muertos físicamente, pero un día moriremos. Ese no era el plan original de Dios. Hay gente historiadora, los estudiosos dicen que se cree que el plan de Dios para la humanidad era similar a aquel de Enoc, que no murió, sino que caminó y un día Dios se lo llevó. Hay unos que piensan de esa manera. Hay otros que dicen que le ha dado al hombre, le dio el reino de este mundo al hombre, lo cual pierde su autoridad que Dios le había dado en el mundo, porque esa autoridad de la palabra se la había dado también al hombre. Cuando le dice, nombra a todo animal. Y ese nombre que tú le das, ese será. El hombre tenía una autoridad de la cual por medio del pecado la pierde. Y ese pecado causa dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual es la que nos separó de Dios. Pero su amor no quería que estuviéramos separados de Él. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, por la causa de un hombre, cae la humanidad, pero un hombre, el cual se separó de ser Dios espíritu y dijo, vengo a ser hombre como la humanidad para pagar esa sentencia de este pecador. Estábamos todos sentenciados a una muerte separada de Dios y Cristo dijo, yo voy a pagar esa sentencia. Es lo que es la Navidad. Es Cristo venir a la tierra, nacer como hombre para pagar el precio del pecado del hombre y darnos una oportunidad de estar juntamente con Él. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Los versos anteriores habla de un hombre y este verso del mismo Romanos capítulo 5 menciona el nombre de este hombre, Jesucristo. Por medio de su gracia, por medio de su amor, nos da la vida eterna. La muerte llega a la humanidad por el pecado, pero la vida eterna por la gracia que Él nos da. ¿Por qué tuvo que entregar su vida Jesús? Cuando miramos Hebreos capítulo 10 del verso 4, dice la palabra, porque la sangre de los toros y los machos cabrios
no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Apocalipsis habla de este rollo. Hay gente que no le gusta leer en Apocalipsis. Hay gente que dice no lo leas porque te confunde. Oh, eso es algo que no se puede entender. Pero cuando usted piensa a leer el libro de Apocalipsis, hay una pregunta y dice, ¿quién irá por nosotros? Y dice que en el cielo había un silencio. Y Juan, que él vio esta visión, estaba triste. Y dice, ¿quién? Y el ángel dice, mira, he ahí el Cordero de Dios, el cual viene a quitar el pecado del mundo. Son otras palabras, la visión que acaba de ver Juan es un anti de lo que había de acontecer. Juan es llamado por Jesucristo para ser su discípulo, el cual llega a ser apóstol después de que Cristo es llevado al cielo. Juan el apóstol, Juan el discípulo, es aquel que ve esta visión en el cielo, de lo cual dicen, ¿quién irá por nosotros? Y dice, he ahí el Cordero. Está mirando el Cordero de Dios, el cual vino a quitar el pecado. No lo revela en el libro. El libro de Apocalipsis habla de Cristo, su apariencia, la razón que vino al mundo y lo que va a acontecer en los días finales. Ahora, ¿por qué vino? Es que nuevamente el animal simplemente cubría. ¿Qué tuvo que hacer Dios cuando llega al huerto del Edén? Y habla a Adán y a Eva y salen cubiertos con unas hojas. Se habían dado cuenta que estaban desnudos. Ellos estuvieron desnudos desde que Dios los creó, pero el día que comieron del libro del bien y del mal, se le quita su inocencia y aparecen entre mismo y les entra vergüenza de su apariencia. ¿Por qué entra esta vergüenza de apariencia? De su apariencia, si eran el mismo parecer anterior, que estaban desnudos. Y la razón, hermanos, es porque ya esta apariencia estaba contaminada del pecado. De lo cual esa apariencia les causa vergüenza, se cubren con unas hojas. Y Dios tiene que hacer el primer sacrificio para cubrirlos con piel. El sacrificio simplemente cubre el pecado, pero no quita el pecado. Y es la razón que ahora Dios se tiene que despojar de sí mismo, hacerse hombre, venir al mundo, nacer en un pesebre para quitar el pecado. Por su amor. ¿Y de quién lo quita? De aquel que obedece el llamado. Esa oportunidad es para todo el mundo. Aquellos hombres que hoy en día les molesta decir Merry Christmas porque dice la palabra Chris o Christ en ese significado. Aquellas personas que se molestan con la palabra Navidad porque contiene la natividad o el nacimiento de Cristo, tienen esa misma oportunidad de recibir la salvación y la vida eterna. Pero todo tiene su principio para llegar a este fin de cuál era la muerte de Cristo. Tenía que nacer para traernos salvación, de lo cual Él tuvo que sufrir igual que nosotros.
Él pasó, como decía el pastor el viernes, los mismos padecimientos que usted y que yo padecemos. Él estudió la palabra, él aprendió un oficio de carpintero y llegó el tiempo que fue llamado para su ministerio, a lo que vino a hacer. Y desciende el Espíritu Santo sobre él, donde se manifiesta en el bautismo de Jesús la Trinidad. Dice que se oye una palabra, una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, el Hijo, en su humanidad. De allí dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, donde es tentado. Usted recibe tentación, Jesús recibió tentación. Los judíos no pudieron aceptar a Jesús, no porque no quisieron, pero su interpretación de Jesús era forma diferente. Ellos esperaban a este Jesús que iba a reinar, que iba a detronar a los romanos. Pero cuando se aparece Jesús, viene en otra forma diferente, una forma humilde, al punto que mismo Juan el Bautista, que dijo: he ahí el Cordero de Dios, manda a sus discípulos a preguntarle, dice: hey, ¿eres tú? Esperamos otros. Yo estoy aquí en la cárcel, me están amenazando de cortar mi cabeza, y tú estás allá, ¿y qué está pasando? Y cuando llegan estos hombres, le preguntan a Jesús, dice Juan el Bautista, que si eres tú o esperamos a alguien más. Y él les dice: díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los enfermos son sanados. En otras palabras, en su primera venida era para sanar y quitar el pecado o las consecuencias del pecado. Él había creado a un hombre perfecto, sin enfermedades, sin defectos, pero el pecado causa enfermedades, causa muerte. Y él le dice: miran lo que me está pasando. Cuando ven, dice Juan: oh, ya entiendo. Su segunda venida, cuando él venga, va a ser para establecer su reino. Sí se va a cumplir esa profecía de que llega a ser rey, pero él vino la primera vez a quitar, a limpiar y a sanar lo que se había perdido. Por eso Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la razón que Jesús vino y nació en ese pesebre, para salvar lo que se había perdido. Usted y yo. Un día estamos separados, estábamos perdidos, pero por medio de su nacimiento y su crucifixión nos ha nuevamente rescatados. Y Navidad debe de ser un momento de alegría, pero de lo cual no podemos olvidar el significado de la Navidad, porque la Biblia no tiene con exactitud qué día nació. No significa que no es importante, porque dijo a quién y dónde iban a nacer. Tiene mucha importancia su nacimiento. Que si es en estos días, que si es en otros días. Porque hay gente que dice: no puedo ir en diciembre porque es tiempo de frío, los pastores no andan afuera. Otros dicen: no, es un día pagano que se celebran. Nosotros no celebramos el paganismo, celebramos la salvación. Y perdón porque no tengo este último verso, pero si en su Biblia lo buscan en Lucas capítulo 2, verso 29 al 33. Y es una experiencia de un hombre llamado Simeón. Dios le había prometido a Simeón que él no moriría hasta que viera al Salvador.
Y él dice, el verso 29 en adelante, dice, ahora, ¿por qué? Lo que había acontecido, él está en el templo. Simeón estaba en el templo esperando este momento especial. Y traen a Jesús en sus principios, en forma de bebé, lo traen al templo a presentarlo como era la costumbre de traer al recién nacido. Y dice él al mirar a Jesús, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados. Miren, este hombre esperaba ese día especial, lo cual le pedía a Dios, Señor, yo sé que ha de llegar pronto, no me dejes que muera hasta ver la salvación, al Salvador del mundo. Y de ese día llega, de lo cual él bien contento le dice, ahora sí, Señor, mira, despídeme, llévame a tu presencia porque he mirado al Salvador del mundo nacer, el cual traerá salvación no solo a los judíos, sino que ahí exactamente dice a los gentiles, o sea, a los no judíos, o sea, a nosotros que no somos judíos. Esta salvación era para la humanidad. ¿Por qué? Por su amor. Y es la razón que celebramos en este día la Navidad, porque estamos agradecidos que Él no nos abandonó, sino que Él nos rescató. ¿Por qué no celebra la Navidad? Si es tan maravilloso. Y es triste que el mundo no entiende su significado. Pero nosotros podemos compartir ese significado de la Navidad. Inclinemos nuestras cabezas, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, mi Señor.